Buenos días, les damos la bienvenida al evento de socialización de las 56 especificaciones generales de construcción de carreteras, contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y la Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de actualizar las especificaciones con el estado del arte nacional e internacional, buscando fomentar la durabilidad de las vías y aumentar la eficiencia en la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte del país. Cabe resaltar que este fue un trabajo colaborativo en el cual, además de participar el instituto y la universidad, se contó con el apoyo de expertos de diferentes entidades, agremiaciones, sector de la construcción y la academia, quienes igualmente aportaron su conocimiento y experiencia para la actualización de documentos técnicos. Sin más preámbulos, saludamos a esta hora al director técnico del INVÍAS, el ingeniero Guillermo Toro, para que nos cuente sobre la importancia del trabajo que se realiza con la academia para la actualización de la normativa. Ingeniero, buenos días y adelante. Denise, muy buenos días a toda la mesa de trabajo, al equipo del Instituto Nacional de Vías, de la Universidad Nacional de Colombia, que hoy son protagonistas en el ejercicio de socialización de estas 56 especificaciones generales de construcción de carreteras, y a todos los asistentes, a las personas que hoy nos acompañan y que van a conocer de este arduo trabajo que ha desarrollado el Instituto Nacional de Vías y que lo ha desarrollado de la mano de la Universidad Nacional. Muy importante precisar que esto hace parte de un plan estratégico que definió el señor director general, el ingeniero Juan Esteban Gil, liderado por el Viceministerio de Infraestructura y por la ministra de Transporte, en torno a la modernización de la infraestructura en Colombia. Toda una serie de planes de acción que nos van a permitir que nuestra infraestructura no tenga nada que envidiar ni que diferenciarse de la infraestructura que hoy se desarrolla y se materializa en países de avanzada, en países desarrollados en el mundo. Este plan de modernización técnica no solo conlleva la actualización de nuestras especificaciones generales de construcción, sino también a involucrar nuevas tecnologías para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, y donde la tecnología, involucrar tecnología de punta, se vuelve fundamental a la hora de hablar de eficiencias, reducción de costos, mejor inversión del erario público, entre otros aspectos. Y esto es lo que yo creo que va a generar que nosotros en Colombia tengamos sentido de pertenencia por nuestra infraestructura y que realmente la veamos como el medio que va a permitir generar competitividad y conectividad en las regiones. Hoy mostraremos a todos ustedes un trabajo excepcional liderado por la Subdirección de Estudios e Innovación, por la ingeniera Gladys Gutiérrez, subdirectora, y quien lidera este proceso junto a su equipo de actualización normativa. Estuvo liderando también este proceso la ingeniera Carolina Alarcón, y de un trabajo impecable. Antes también hará su intervención. En esta ocasión vamos a mostrar el trabajo de actualización de 56 especificaciones generales, en donde se ha hecho un trabajo en torno a los temas de pavimentos en concreto, pavimentos asfálticos, estructuras de drenaje, terraplenes, explanaciones, bases y subbases. Con seguridad, este trabajo va a permitir que podamos reducir los costos de ejecución de nuestros proyectos de construcción venideros. Recordemos que hoy el presidente Duque tiene un plan muy importante llamado Compromiso Colombia, en el cual el INVÍAS está absolutamente comprometido. Hemos recibido la aprobación del CONFIS por más de 11 billones de pesos para inversión en infraestructura, en donde gran parte de ese recurso se invertirá en lo que resta de este periodo de gobierno y en proyectos de mediano plazo que tendrán una ejecución del orden de 8 a 10 años. Entonces, la pertinencia de la actualización de estas especificaciones generales
es sin duda alguna un hito clave para que realmente podamos materializar uno de los principales objetivos de este proyecto, que es reducir costos, aumentar alcances y que realmente tengamos eficiencias, no solo en la operación, sino también en la ejecución misma. También es importantísimo. Hoy podamos compararnos con países como Chile, hablando del contexto latinoamericano, o países como España en el contexto europeo, para adoptar, digamos, estas especificaciones generales de construcción, pues es la motivación que hoy nos tiene trabajando no solo sobre estas 56, sino sobre otras 50 que también ya iniciamos labores con la Universidad del Quindío. Esto también tiene un propósito muy importante, y es que no solo debemos hablar de modernización de infraestructura, sino de cómo nosotros también podemos gestionar y mitigar los riesgos asociados a los proyectos de construcción. Y hoy lo vemos en diferentes escenarios de nuestro territorio nacional. Cómo podemos mitigar riesgos no solo en la ejecución, sino también desde el mismo proceso contractual. Cuando tenemos especificaciones generales de construcción claras y contundentes, esto genera un entorno, una línea clara de negociación entre el privado y la institucionalidad. Y al final, lo que ganan son los colombianos, teniendo proyectos de altísima calidad, con unos precios comerciales justos, y en donde el Estado finalmente obtiene unos beneficios sociales, pero asimismo el privado tiene claridad frente a lo que contrata y frente, pues, a sus expectativas de crecimiento empresarial. El avance en la industria nacional es fundamental. Hoy queremos, pues, trasladarnos a lo que se viene desarrollando en cuanto al estado del arte de las diferentes áreas de la ingeniería en el mundo, y esto hace también que las industrias tengan que innovar, tengan que cambiar sus procesos, sus procedimientos, tengan que incluir aspectos como la resiliencia en la infraestructura, pero sobre todo la sostenibilidad ambiental. Y creo que en este sentido, la actualización de especificaciones generales de construcción y nuestro plan estratégico de modernización técnica y tecnológica le apuntan de manera considerable. Yo creo que esto, en términos generales, resume lo que hoy veremos en este evento que hemos coordinado desde el Instituto Nacional de Vías para todos ustedes. Seguimos trabajando de la mano de las universidades, de la academia. Este es un muy buen ejercicio que muestra que, integrándose en la institucionalidad con la academia, se pueden obtener grandes resultados en beneficio del país, en beneficio de las regiones, de las comunidades, pero realmente también en buscar medios que nos permitan ser más prósperos, ser más dinámicos, ser realmente más innovadores como país. Y yo creo que vamos por muy buen camino. Realmente me siento muy complacido con todo mi equipo de trabajo del Instituto Nacional de Vías, de la Subdirección de Estudios e Innovación, de ese trabajo comprometido de la Universidad Nacional de Colombia por sacar este proyecto adelante. Y hoy esperamos que sea el primer evento de muchos en el que podamos empezar a mostrarles todo el trabajo y todo el esfuerzo que hace el INVIAS hoy por modernizar nuestra infraestructura. A todos muchas gracias y les deseo muy feliz día. Muchas gracias, director. Y bueno, ahora le damos paso al ingeniero Camilo Ríos, director del proyecto suscrito con el INVIAS para realizar la revisión y actualización de los 56 artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Denise, buenos días. Quiero iniciar dándole un especial agradecimiento al Instituto Nacional de Vías, al INVIAS, y a su director técnico, el ingeniero Guillermo Toro, por esta invitación. Para la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Colombia, es muy grato participar en esta jornada de divulgación para hablar sobre los cambios justamente que tuvimos en estas especificaciones de construcción de carreteras. En septiembre del año 19 se celebró este contrato que tuvo como finalidad ejecutar la primera etapa de las 56 especificaciones que se actualizarían dentro del reglamento que tenemos de la construcción de carreteras para el país. En ese orden de ideas,
la Subdirección de Estudios e Innovación, bajo el liderazgo de la ingeniera Gladys Gutiérrez y el dedicado apoyo de la ingeniera Carolina Alarcón, permitieron que el grupo de más de 25 profesionales de nuestra universidad emprendiera la tarea de actualizar los documentos que hoy tenemos a su disposición, bajo un enfoque solicitado por el INVIAS y ejecutado con la guía, la experiencia y los mejores aportes de los grupos de investigación y el liderazgo de 7 dedicados docentes e investigadores adscritos a la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. La meta de este modo fue obtener así las mejores prácticas, las mejores referencias internacionales de alto nivel y que permitieran modernizar estos documentos de una manera sofisticada y sistemática. Unas nuevas especificaciones permiten vincular un nuevo conocimiento, como lo decía el director, y una mejor tecnología para la construcción de vías terrestres en todo el territorio colombiano. Por este motivo, nuestros documentos pues tuvieron varias etapas de investigación, una revisión sistemática de la literatura científica reconocida, consulta de expertos internacionales y análisis y apropiación de los criterios y de la experiencia de los investigadores que estaban trabajando dentro del proyecto. De esta fase no nos queda sino reiterar el compromiso que tenemos para el instituto y recordar la importante sugerencia que venimos haciendo desde que iniciamos el proyecto para acompañar desarrollos como este en el futuro con un componente experimental que permita obtener además resultados dados en las condiciones locales de Colombia. Posteriormente a toda esta etapa de preparación documental, lo que se hizo fue llevar estos documentos a una mesa técnica. Se enviaron más de 100 invitaciones a gremios, consultores, constructores y demás universidades del país. Y con esto pudimos presentar preliminarmente cada uno de los 56 documentos que trabajamos y generar las primeras y recibir las primeras observaciones de cada uno de los invitados. Luego de estos ajustes y para febrero de este año, el año 2020, se realizó una nueva etapa de divulgación, esta vez de manera más masiva, aprovechando la página web del INVIAS, y allí se recolectaron más de 1.500 observaciones a esos documentos de todo el público. Cada aporte se atendió individualmente, fue entregado a la Subdirección de Estudios e Innovación, y a ellos, a quienes participaron, les queremos dar un agradecimiento por apoyar el trabajo del desarrollo tecnológico de la construcción en el país. Como se pueden dar cuenta, la universidad aceptó el reto de construir unas especificaciones modernas. Estamos muy orgullosos de haberlo ejecutado de esta manera oportuna, pertinente, y así lograr que estas 56 especificaciones se construyeran y se divulgaran en el modo en que lo estamos haciendo, a través y con los diversos actores de la cadena de valor del sector de la construcción. Junto a ellos, a todos los que participamos aquí, investigadores, ingenieros e invitados, compartimos el espíritu que nos motivó durante todo el proyecto, lograr unas mejores vías y, por sobre todo, mucho más durables. Muchísimas gracias. Denise. Ingeniero, muchas gracias. Y precisamente a continuación mostraremos ese trabajo del grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Colombia, compuesto por 8 especialistas que nos contarán los aspectos más relevantes de esta actualización. Para la Universidad Nacional de Colombia, su Facultad de Ingeniería y en especial para el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, es muy grato presentar el trabajo realizado durante este último año para actualizar las especificaciones generales de construcción para carreteras de Colombia. En esta oportunidad hemos actualizado algunos de los artículos que hacen parte del reglamento técnico que tiene el INVIAS en el país. En esta presentación podremos ver primero el contexto bajo el cual se desarrolló la actualización, la metodología que utilizó la Universidad Nacional para hacer esta actualización documental. Resaltaremos los cambios especiales que tuvieron las normas en su versión 2020. Tendremos un detallado análisis de lo que son las subbases y las bases granulares. Analizaremos los principales cambios de los pavimentos asfálticos y haremos unos detalles especiales mostrados al campo del concreto hidráulico. Nuestros ajustes de forma serán resaltados al final de la presentación y finalmente estableceremos algunas recomendaciones para las futuras actualizaciones de las normas INVIAS. Para mostrar el contexto de este proyecto, a continuación tendremos las intervenciones del profesor Camilo Ríos y el ingeniero Manuel Perilla. La relación de la Universidad Nacional de Colombia con el INVIAS estuvo enmarcada dentro del contrato interadministrativo 1595 de 2019. La Subdirección de Estudios e Innovación del INVIAS fue la encargada de supervisar la ejecución de este contrato que por 600 millones tuvo como alcance la actualización de algunos documentos de las especificaciones generales de construcción, iniciándose un trabajo desde el 3 de septiembre del año 2019, finalizando el 30 de abril de 2020 y atendiendo observaciones hasta septiembre de 2020. Este proyecto se ha materializado gracias al esfuerzo de la Subdirección de Estudios e Innovación del Instituto Nacional de Vías y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, que durante muchos años han trabajado
concatenadamente para lograr proyectos de esta envergadura. Muchas gracias a la INVIAS y a la universidad por permitirnos participar en estos proyectos. Bueno, en el contexto histórico de las especificaciones generales de construcción, tenemos que la primera versión fue generada en el año 1964 por el Ministerio de Obras Públicas, ya extinto, y han sido actualizadas en varias oportunidades. Se cuentan en 1970, en 1996, una actualización parcial en 2002, unas versiones más recientes y de pronto más conocidas en 2007 y la última actualización en 2013, que son las actualmente vigentes. Pues ya como finalizando 2019, iniciando 2020, estamos en la presente actualización en el marco del proyecto cuyo objeto es la revisión y actualización de documentos técnicos que hacen parte de la normativa cuya competencia es del Instituto Nacional de Vías a cargo de la Subdirección de Estudios e Innovación. Dentro del contexto de la gestión del patrimonio nacional, se cuenta que desde su creación el Instituto ha gestionado y actualizado las especificaciones generales de construcción de carreteras que tienen alcance para todo el territorio nacional, especialmente para la red primaria y terciaria a cargo del Instituto. No obstante, también son adoptadas estas especificaciones por las entidades territoriales para la red terciaria, la red secundaria y la red urbana. En esta primera etapa del proyecto se tuvo alcance para actualizar 56 artículos de los 106 existentes de esas especificaciones. Desde su creación, el Instituto Nacional de Vías ha venido formulando y actualizando las normativas de ensayo para carreteras de construcción y las especificaciones generales de construcción para Colombia. El propósito, mantener su estándar de construcción acorde con los más altos niveles de calidad para sus proyectos, impulsando el avance de la industria nacional, incluyendo experiencias positivas dentro de los usos de los materiales nacionales y liderando la generación de nuevas normas para el país. Este propósito de INVIAS ha sido acogido por la Universidad Nacional y este proyecto propende justamente por responder a la necesidad de actualización que periódicamente tiene el Instituto para el beneficio de Colombia. La metodología que se llevó a cabo en este proyecto será presentada por los ingenieros Ana María Latorre y Maximiliano Vargas. Para la actualización se plantearon 3 grandes grupos integrados por los profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, encargados de apropiar y revisar el contenido de las especificaciones vigentes con respecto al estado del arte internacional, seleccionando unas referencias de organismos que ustedes ven en pantalla, así como la normativa de países pertenecientes al G7, la OCDE y otros relevantes de acuerdo con los expertos investigadores, para plantear así una primera propuesta de especificación actualizada para ser socializada y debatida en las distintas mesas y comités técnicos liderados por el Instituto Nacional de Vías. Manejamos una metodología participativa compuesta por 7 actividades, integrando distintas mesas de trabajo y rondas de acuerdo con el Instituto, la divulgación y mesas abiertas con el público en general, incluyendo agremiaciones y participantes del gremio de la ingeniería civil, la recepción de observaciones de parte de ellos para la retroalimentación y ajustes de las especificaciones actualizadas para llegar a la 7ª actividad del día de hoy, la entrega final del proyecto. Dentro de las mesas que se realizaron en los 3 grupos trabajados, tenemos los siguientes datos. 2 mesas para materiales granulares, 3 mesas para el tema de mezclas asfálticas y 1 mesa para concretos. En las rondas de acuerdos se realizaron 3 rondas de acuerdos para el tema granulares, 3 rondas de acuerdos para mezclas asfálticas y 1 ronda para materiales concretos. Y en el tema de videoconferencia se realizaron 2 para el tema granulares, 3 para el tema mezclas asfálticas y 2 videoconferencias para concretos, con un total de 6 mesas por todos los grupos, 7 rondas de acuerdo y 7 videoconferencias en donde se discutieron cada una de las especificaciones objeto del contrato. Se contó con la participación de actores de la industria, de la construcción y agremiaciones. También contamos con la participación de la academia y el INVIAS representado en sus territoriales y subdirecciones. La Universidad Nacional recibió por parte de consultores, constructores, de parte de la academia,
gremios y asociaciones, más de 1.500 observaciones con manejo electrónico en 4 ciclos de revisión, los cuales retroalimentaron pues las mesas técnicas y las diferentes reuniones o rondas de acuerdo que se establecieron y que fueron estudiadas una a una por parte de los equipos técnicos. Para mostrar los cambios especiales realizados en las especificaciones, con ustedes el ingeniero José Andrés Cruz. Uno de los cambios especiales realizados durante esta actualización fue la ampliación de varias especificaciones. Por ejemplo, el artículo 220, terraplenes, el artículo 235, estabilización de suelos de subrasante y terraplenes con cemento, el artículo 236, estabilización de suelos de subrasante y terraplén con cal, el artículo 410, suministro de cemento asfáltico, el artículo 450, concreto asfáltico, el artículo 500, pavimento de concreto y el artículo 630, concreto estructural. Los detalles de los cambios realizados serán presentados por los diferentes grupos. Otro de los cambios especiales fue la integración de las siguientes especificaciones: el artículo 350 y el artículo 351, el artículo 430 y el artículo 431. Adicional, el artículo 440 y 441. Esto debido a su similitud técnica. A continuación, veremos los detalles de cada uno de los grupos que se conformaron para el análisis de estas especificaciones. Los grupos son el grupo 1, de explaneación, afirmados, subbases y bases granulares. El grupo 2, pavimentos asfálticos. Y grupo 3, concreto hidráulico. Para presentar los cambios de los artículos a cargo del grupo 1, con ustedes los ingenieros Julio Esteban Colmenares Montañez y Mauricio Alberto Tapias Camacho. El grupo 1, que trabajó explanaciones, afirmados, sus bases y bases granulares, se revisaron 21 artículos y se recomendaron 20, desde la norma INVIAS 210 hasta la norma INVIAS 350 y 351. Para la revisión de las normas se tuvieron diferentes referencias internacionales, como las referencias del California Department of Transportation del 2018, el Manual de Carreteras, volumen número 5, especificaciones técnicas generales de construcción de la Dirección de Vialidad de Chile del 2019, el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carretera y puentes, PG3 del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, la normatividad para la infraestructura de transporte, normativa SCT, construcción CTR, carreteras CAR del Instituto Mexicano del Transporte, el Manual of Contract Documents for Highway Works del UK Department of Infrastructure del 2016, series 600 Airworks, Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highway Projects del United States Department of Transportation y las normas del Western Australia Department of Transport 2015. Por su relevancia, en esta presentación solo se describirán los cambios realizados en 4 artículos. A continuación, se presentan los cambios relevantes para el artículo 220 sobre terraplenes. El primero de ellos es la definición del tipo de terraplén. Se distingue en 4 partes. Se introdujo el espaldón. Adicionalmente, se introdujo la posibilidad de utilizar materiales marginales, desechos de construcción y materiales menos competentes. Se definió el espesor mínimo del cimiento y se aumentó el espesor de la corona de 30 a 50 centímetros. También se realizaron modificaciones de requisitos de clasificación para selección de materiales, desde materiales adecuados, tolerables, y se adicionaron materiales marginales, y finalmente se actualizaron los procesos constructivos. En relación con los nuevos materiales antes rechazados, se definió que se requieren estudios de caracterización y modelación del comportamiento y existe una restricción de su uso en diferentes zonas del terraplén. En todo caso, los requisitos deben ser validados en el contexto colombiano. Se adaptaron las metodologías, normas UNE, a las normas INVIAS, en particular las relacionadas con la materia orgánica y la medición de expansividad. Es importante plantear un esquema para la recolección, agrupación de estudios especiales ejecutados cuando se empleen materiales marginales.
Adicionalmente, establecer protocolos para la instrumentación y monitoreo de tramos a lo largo del país y establecer normas que reglamenten los tramos de prueba y los procedimientos para la instrumentación y el monitoreo de obras viales. En relación con el artículo 235, estabilización de suelos de subrasante y terraplén con cemento, se destacan los siguientes cambios. Primero, con los materiales susceptibles a ser mejorados con cemento, el suelo y el agua del suelo. Se destaca la modificación en las características de composición y limpieza de los suelos y en el valor máximo de la proporción de sulfatos. También la eliminación del requerimiento de álcali agregado. Y con el agua, la modificación de los requisitos mínimos de pH. Se incluyó un capítulo de características de los materiales a ser utilizados en la estabilización de rellenos de terraplén con cemento, así como las verificaciones periódicas a tener en cuenta en la ejecución de los trabajos. También se incluyó un capítulo de aditivos a ser usados en la trabajabilidad de la mezcla. En relación con los equipos, se modificó el capítulo correspondiente a equipos utilizados en el desarrollo de los trabajos. Y sobre la ejecución de los trabajos, se destaca la adición del literal preparación de la superficie a intervenir, que dicta las condiciones necesarias antes del inicio de los trabajos, en la modificación de la definición de la fórmula de trabajo, que incluye el procedimiento a desarrollar en caso de encontrarse variabilidad geológica. Adicionalmente, para el curado de la capa compactada, cuando el tiempo de apertura de la vía requiera ser menor al definido, que generalmente es de 7 días, se condicionó la velocidad de circulación para evitar posibles afectaciones por abrasión. Se realizaron ajustes en la elaboración de la mezcla, en donde se incluyeron requisitos para el mezclado en acopio, mezclado en planta y mezclado en vía. Y ajustes en la definición de los tramos de experimentación y validación que deben arrojar como resultado los métodos definitivos de trabajo. Dentro de las dificultades se destaca que no se cuenta con investigaciones con validación académica, es decir, que permitan corroborar algunos de los requisitos para los parámetros con base en la experiencia colombiana. Y se recomienda, en consecuencia, adelantar campañas experimentales que permitan ajustar los rangos de control de las diferentes propiedades evaluadas a valores comúnmente encontrados en nuestro país. Bueno, a continuación vamos a mencionar entonces los cambios relevantes que se le hicieron al artículo 236, cuyo título es Estabilización de suelos de subrasante y terraplén con cal. En cuanto a los materiales, se ajustaron los requisitos de los materiales susceptibles a ser mejorados con cal, suelo, cal y el agua. En cuanto al suelo, se modificó las características granulométricas del material a ser estabilizado, el contenido de materia orgánica, la modificación del valor máximo de la proporción de sulfatos. En cuanto a la cal, se añadieron características de la cal a ser usadas en la estabilización, distinguiendo parámetros aplicables según el tipo de cal, ya sea cal viva o cal hidratada, y según su pureza. Y para el agua se modificaron los requisitos mínimos del potencial de hidrógeno. Se incluyó el capítulo donde se presentan las características de los materiales a ser utilizados en la estabilización de rellenos de terraplén con cal, así como las verificaciones periódicas a tener en cuenta en la ejecución de los trabajos. Se modificó el capítulo correspondiente a los equipos utilizados en el desarrollo de estos trabajos. En la ejecución de los trabajos se adicionó el literal de preparación de la superficie a intervenir, donde se dictan las condiciones necesarias antes del inicio de los trabajos. Se modificó la definición de la fórmula de trabajo, se incluyeron el procedimiento a desarrollar en caso de encontrarse variabilidad geológica. Por ejemplo, se incluyeron la clasificación del suelo a estabilizar, el contenido óptimo de cemento y el índice de expansión y colapso, entre otros. Se ajustó la definición de tramos de experimentación y validación, en arrojar como resultado los métodos definitivos de trabajo. Se ajustaron hicieron ajustes en la elaboración de la mezcla, en donde se incluyeron requisitos para mezclados en acopio, mezclado en planta, mezclado en vía, para el curado de la capa compactada, cuando el tiempo de apertura de la vía requiera ser menor al definido. Se condicionó la velocidad de circulación para evitar posibles afectaciones por abrasión. Asimismo, se adicionó el literal maduración y remezclado, en donde se dictaron condiciones necesarias para permitir el tiempo de maduración de la mezcla suelo-cal. En cuanto a las dificultades encontradas, al igual que lo mencionamos en el artículo 235, pues no se cuenta con investigaciones con validación académica que permitan corroborar algunos de estos requisitos, ¿no?, con base en la experiencia colombiana. Por lo tanto, se recomienda adelantar campañas experimentales que permitan ajustar los rangos de control de las diferentes propiedades evaluadas encontradas aquí en Colombia.
Bueno, en este artículo 350 se unificaron los anteriores artículos 350 y 351, lo que da origen a este nuevo artículo, cuyo título es Materiales tratados con cemento como capa estructural. Esta unificación dio lugar a la creación de 4 clases de materiales según el nivel de tránsito. Se establecieron requisitos de las características para cada una de las clases de material, por ejemplo, granulometrías o resistencia a la compresión simple. Se propuso dar mayor flexibilidad en el diseño de la mezcla, siempre que se pueda demostrar que el diseño propuesto es adecuado a través de pruebas de desempeño y tramos de prueba. Se incluyó el uso de aditivos y requisitos para el cemento. Se eliminaron requisitos de reactividad álcali agregado, el límite superior del potencial de hidrógeno del agua, entre otros. Se modificó el capítulo correspondiente a los equipos utilizados en el desarrollo de los trabajos. En cuanto a la ejecución de los trabajos, se incluyeron nuevos requisitos relacionados con la calidad de los equipos, con el informe de las fórmulas de trabajo, el informe de la fase de experimentación, la validación, extensión, amasado y compactación de la mezcla, la parte de la protección ambiental, la apertura del tránsito, información del cemento Portland, calidad de la obra entregada, entre otras cosas. Dentro de las dificultades encontradas, tenemos que no se cuenta con investigaciones con validación académica que permitan corroborar algunos de los requisitos de los parámetros con base en la experiencia colombiana. Se ve la necesidad de incluir requisitos como fatiga de materiales estabilizados, el módulo de resiliente, la relación de Poisson, que es importante para evaluar proyectos de altos niveles de tránsito. Se recomienda adelantar campañas experimentales que permitan ajustar los rangos de control de las diferentes propiedades evaluadas a valores comúnmente encontrados en Colombia. Para presentar los cambios a cargo del Grupo 2, con ustedes los líderes del grupo, Carol Andrea Murillo Feo, Ferney Betancur Cardoso y Octavio Coronado García. También contarán con las intervenciones del ingeniero Andrés Cruz y quien les habla, Álvaro Pedraza. El Grupo 2 abordó el tema de pavimentos asfálticos. En total se revisaron 24 artículos de las especificaciones y se han recomendado 22. En el listado se ilustra la totalidad de los artículos revisados y están considerada la participación de los 3 líderes. Dentro de los cambios relevantes del cemento asfáltico correspondiente al artículo 410, se tienen mejoras relevantes como para la evaluación sobre la susceptibilidad a la temperatura y la conservación del estado de las muestras, lo cual mejora las condiciones de calidad en el momento de abordar la caracterización. Como dificultades, se tiene en Colombia que efectivamente se dispone de un solo asfalto base para el país y tenemos efectivamente el de penetración 60-70. Otra dificultad que es importante considerar es que el SuperTrail de los Estados Unidos se considera inválido para Colombia mientras que no sea adaptado a las condiciones correspondientes de nuestro contexto. Y como recomendaciones en esta parte sería necesario que se disponga de experimentación propia para hacer una adaptación apropiada de la tecnología. Esto aprovechando la gran capacidad instalada y científica que tenemos a nivel del mismo país, como para abordar este tipo de temas, adaptar nuestras propias normas y especificaciones y con eso ganar no solamente experiencia, sino tener crecimiento académico mediante una alianza estratégica con las universidades colombianas. En el tema de las emulsiones asfálticas podemos mencionar cambios relevantes realizados para las emulsiones catiónicas, artículo 411, como la mejora en el control de calidad al introducir el índice de rotura, valores que se consideran se deben reportar para ir ganando experiencia en este tema y mejorar los procesos de seguimiento y control. Como dificultades encontramos que no se dispone de una experiencia propia de manera sistemática y que sea apropiada, que conlleve a una modificación de esos valores de referencia que tenemos en la especificación. Como recomendación, igual que la anterior, se requiere de una experimentación propia
para hacer la adaptación apropiada de tecnología, recomendando las alianzas estratégicas con las universidades colombianas, que ya tienen una excelente capacidad y una excelente formación para que contribuyan al mejoramiento. En lo relacionado a los aditivos mejoradores de adherencia, artículo 412, se pueden señalar algunos cambios relevantes, como la mejora en el alcance y la seguridad para el uso, la restricción a la libertad del fabricante y dar requerimientos mínimos para el uso. Como dificultades principales se tienen que no se dispone de evidencias propias para poder hacer cambios en las referencias que se tienen como umbrales en la especificación y que haga que los productos sean efectivos y más seguros. Como recomendaciones, igual que las anteriores, se requiere una investigación propia que le permita hacer una adaptación apropiada de tecnología. En lo relacionado al asfalto modificado con grano de caucho reciclado, se tienen algunos cambios relevantes, como el mejoramiento del control de la calidad, incluyendo el control de envejecimiento a corto plazo. Este integra estados del asfalto fresco, el asfalto modificado fresco y el asfalto envejecido, como un abordaje más integral de los diferentes estados por los cuales pasa el asfalto modificado y que requiere que sean revisados y controlados. Como dificultades se tienen que no hay evidencias propias suficientes, sistemáticas, para hacer cambios en los valores de referencia. Igualmente, otra dificultad está en que no podemos hacer aplicación directa del SuperPay de los Estados Unidos, dado que las condiciones para las cuales fue concebido son muy diferentes con respecto a las condiciones colombianas. Hasta tanto no se tenga una condición de adecuación de un modelo como este, no se podrá llegar a tener una aplicación satisfactoria y que resulte efectiva. Como recomendaciones consideramos la inclusión de nuevos parámetros dejados para reportar sus valores y de esa manera ganar experiencia. Y lo otro, en términos de poder hacer, ojalá, experimentación colombiana más propia para que la adaptación sea apropiada en términos tecnológicos. En cuanto al asfalto modificado con polímeros, artículo 414, los cambios relevantes se pueden reseñar en términos de la designación que se ha cambiado para darle una mejor presentación al producto, en términos de los intervalos de penetración y como inferior y superior del grado correspondiente del asfalto, guión temperatura de ablandamiento. La otra, en términos de organización de tipos de cemento asfáltico modificado, presentados de una manera más amigable, como CAM 1 a CAM 6. La otra, en términos de mejora en el control de la calidad, incluyendo el control de envejecimiento. Lo mismo, integra estados de asfalto fresco, el asfalto modificado fresco y el asfalto envejecido, que de ninguna manera deben estar inconexos y que deben hacer parte de un todo para tener el control realmente del producto. Las dificultades más relevantes se consideran en el sentido en que no hay evidencias propias para cambio de valores de referencia, de tal manera que puedan ser aplicables para Colombia. En cuanto a recomendaciones, se dispone de nuevos parámetros dejados para reportar en términos de la penetración a 4 grados, 200 gramos, 5 segundos. Lo mismo, la viscosidad aparente a 135 grados centígrados y 175 grados centígrados. Y lo mismo, la recuperación elástica, en este caso, por tensión a 25 grados. Una dificultad que sigue siendo la constante es la experimentación colombiana que se requiere para hacer una adaptación apropiada de tecnología y principalmente recomendándoles que ojalá se establezcan unas alianzas estratégicas con las instituciones universitarias que disponen de altísimos niveles de capacidad tecnológica y científica y con personal muy preparado como para llegar a servir de apoyo en una adaptación apropiada de tecnología
haciendo estudio con nuestros propios materiales y definiendo nuestros umbrales y controles de referencia para que esas especificaciones lleguen a tener una validez en la aplicación y que sean posibles de alcanzar con los productos colombianos que hagamos con ellos. A continuación vamos a presentar los cambios hechos a las normas 420, 421, 422, 430, 31, 32 y 33. Digamos que como gran cambio que se ha hecho a las normas está volver una sola norma, la de tratamiento superficial doble y tratamiento superficial simple, que corresponde a la norma 430 y 431. En cuanto a los ligantes, se considera de gran utilidad y por eso se ha establecido y se ha solicitado como requisito tener la curva de viscosidad de tal forma que en obra uno pueda controlar las temperaturas, que son mucho más fáciles de medir, y no las viscosidades. Entonces, en este mismo orden de ideas, en cuanto a los equipos, pues también se está solicitando la calibración de los equipos, dentro de los cuales están los termómetros para garantizar que las temperaturas medidas sean las reales, además de los demás equipos. Estas calibraciones, pues definitivamente deben tener una vigencia menor a un año. Con respecto a la norma 420 y 421, se ajustaron los tiempos de penetración, especialmente para climas húmedos, ampliándolos hasta 48 horas. El objetivo principal es poder garantizar que el ligante penetre los 5 milímetros exigidos. Además, se hace la adición de un ensayo, el cual es acordante. Este ensayo nos permite verificar de forma directa el adecuado desempeño de la dosificación. Nos va a servir de gran herramienta para poder calibrar de la mejor forma las dosificaciones. Como se había mencionado anteriormente, la norma 430 y la norma 431 se unieron en una sola, tratamiento superficial simplemente. Esta incluye unas recomendaciones mínimas para garantizar un buen acabado. Entonces, digamos que se establece como pasadas mínimas para cuando se trate de un tratamiento superficial doble, 2 pasadas de compactación en la primera capa y 3 pasadas de compactación en la segunda capa. Además, con respecto a las especificaciones del material, se hace la adición de limpieza con respecto a los finos que se utilizan. Los llenantes minerales, como son la cal y el cemento, se pide una especificación técnica mínima que debe ser requerida para poder utilizar. Los aditivos que se quieran utilizar para el control de rupturas se establece como requisito mínimo una presentación de un informe técnico donde se pueda revisar realmente esa mejora que puede brindar este aditivo. Cambio muy importante con respecto a la resistencia al deslizamiento es que se amplía, se sale del péndulo de fricción y se da la oportunidad a los equipos de alto rendimiento. Relacionado con los aspectos de espesor puestos en obra, aquí se hace un cambio, digamos, importante. Se mantiene la condición que el espesor promedio sea mayor o igual que el espesor de diseño, pues que es lo lógico, para mezclas en capa de rodadura o para mezclas en capa de base. Sin embargo, se considera que los valores individuales deben ser al menos el 98% del valor de diseño. Anteriormente teníamos valores individuales y era permitido el punto 90. Habiendo realizado en análisis de sensibilidad, se determinó que la vida útil de las estructuras, independiente de cualquier método de diseño, utilizamos métodos americanos, empíricos y métodos racionales, encontramos reducciones de la vida útil hasta de un 30 y 40%. Es importante anotar que los deterioros en las estructuras de pavimento nunca se dan en un área aferente importante. Los deterioros inician por un punto y si nosotros no somos cuidadosos con esos valores de espesores, podemos tener daños importantes si a esto le sumamos alguna deficiencia en los procesos constructivos. Entonces, por un lado, ¿sí?, si no tenemos buenos niveles de compactación, fuera de eso no tenemos los espesores de diseño correspondientes y un proceso constructivo de regulares condiciones, pues nosotros mismos estamos permitiendo que esos deterioros se den de manera prematura.
Por lo tanto, insistimos en la necesidad que esos valores de espesores individuales o de medidas individuales sean al menos el 98%. En otras normas internacionales, estos valores de tolerancia prácticamente no son permitidos, y si hacemos la comparación con el caso chileno, es permitido poner valores con una variación de hasta el 90%, pero al contratista no se le paga el valor total de esos espesores. Entonces aquí es importante hacer claridad en esto, es un cambio, digamos, que puede representar mejoras, ¿sí?, en el desempeño o en la vida útil de las estructuras. Cambios relevantes de las asfálticas en frío, artículo 440. Esta nueva especificación es la integración de los artículos 440, mezclas densas en frío, y el artículo 441, mezclas abiertas en frío. Después de varias reuniones técnicas en las que se compararon varios estándares internacionales, se optó por seguir los lineamientos de la norma europea, en la cual se tienen todos los tipos de mezclas en fríos en un solo documento. Dificultades: sin evidencias propias, no se modificaron valores de referencia para agregados pétreos ni para bitúmenes. Recomendaciones: es obligatorio reportar valores. Asimismo, recomendamos incentivar la experimentación colombiana con esta tecnología para la adaptación local. Los cambios relacionados con las mezclas asfálticas en caliente de gradación continua, que corresponden al artículo 450, tuvieron un ajuste en primera medida relacionado con los ensayos de módulo complejo y de módulo resiliente. En las normas anteriores no había claridad de cada uno de este tipo de ensayo y de las normas. Digamos, había una especie de mezcla y no era claro para el lector cuáles eran los ensayos o las normas a utilizar. Aquí se ajustan y se presentan cada una de manera independiente. Se exige el reporte de los valores de módulo complejo para 20 grados y 10 Hz. Estas temperaturas y estas frecuencias pues son las que mejor se relacionan a las velocidades de operación de Colombia. En algunas otras literaturas encontrábamos 30 o 15 Hz, que son velocidades muy superiores a las que manejamos, y 20 grados, pues nosotros estamos más en el trópico, digamos que ese valor podría representar mejor que un 15 grados o un 10 de unas normas internacionales en las cuales también nos basamos. Otro aspecto importante es la exigencia de reportar los valores de módulo complejo para los tráficos NT3 para todos los tipos de mezcla. Antes solo se exigía para valores para mezclas de alto módulo. Se exige el reporte de valores de módulo complejo para mezclas de alto módulo. Anteriormente solo se exigía para capa de base, ahora incluimos la capa de rodadura que no estaba, digamos, claramente establecida. ¿Cuáles son las dificultades para mejorar este artículo 450? Si bien es cierto, a nivel, digamos, de literatura, de campañas experimentales en la academia, de tesis y reportes de investigación, no se tiene una base de datos lo suficientemente robusta para dar valores de referencia en términos de módulos y de frecuencias para los 32 departamentos y los más de 1.100 municipios, y por lo tanto no es posible en este momento tener esos valores de referencia. Por eso es importante exigir el reporte para que en un futuro el INVIAS tenga esos valores y podamos determinísticamente al menos iniciar con valores mínimos de exigencia. En cuanto a las recomendaciones, es indispensable pues que se empiecen a alimentar una base de datos, ya sea a nivel regional, local, con bases en las experimentaciones colombianas y en los valores reportados por los contratistas y diferentes, digamos, entidades, ya sean de carácter público, privado, académico o no, para pues poder adaptar nuevas tecnologías basadas en este tipo de mezclas en cada una de las capas, en cada uno de los diferentes proyectos. Una recomendación muy importante es que es necesario actualizar la norma de ensayo 754, que hasta el año 2007 hacía referencia al módulo complejo. Actualmente esta norma no existe y tendríamos que trabajar con la norma de módulo resiliente de la 749. Si bien es cierto, son ensayos equivalentes, no es lo mismo y esto también puede dar lugar a diferencias o discrepancias de los valores reportados por un ensayo o por otro, y por lo
tanto es necesario incluir esta nueva norma en las nuevas especificaciones. Los cambios relacionados con las mezclas asfálticas en caliente o degradación continua, en el mismo artículo 450, pero con los aspectos relacionados con fatiga, se exige el reporte de las variables de fatiga, ¿sí? El epsilon 6 y la pendiente, digamos, de la curva, a 20 grados y en un intervalo de 10 y de 20 Hz. Anteriormente tenían un intervalo o un rango de 30 Hz, valor que consideramos muy alto para las velocidades de operación del país. Adicionalmente, se exige el reporte de estos valores para los tráficos NT3 para todos los tipos de mezcla y para las mezclas de alto módulo se tiene que hacer la diferenciación entre las mezclas de capa de base y las de rodadura. Es importante, al igual que los valores de módulo, no se tiene, como ya lo hemos mencionado, experimentación robusta, ¿sí?, para definir estos valores de epsilon o de B, y por lo tanto es necesario ir alimentando también el inventario de estas variables. Es necesario hacer campañas experimentales a todo nivel para diferentes tipos de mezclas, diferentes tipos de proyectos, e ir adaptando estos nuevos valores en unos años que nos permitan identificar esos intervalos de tolerancia. Respecto a la norma de ensayo, también debería hacerse una revisión de esta norma actual vigente, ya que está un poco atrasada respecto de las normas internacionales y también pueden generar ambigüedades o subjetividades en el momento de la implementación o de la validación de estas variables. Para el artículo 460 de fresado de pavimento asfáltico, se hicieron unos cambios sustanciales. La principal intención fue pasar de un artículo cualitativo, que era como estaba en su versión anterior, a un artículo cuantitativo. Gracias a la colaboración con el INVIAS se incluye la técnica de microfresado, la cual se tiene en cuenta también en otras normas internacionales de vanguardia. Otro cambio relevante fue definir el equipo necesario entre fresadora, grúa, barredora, volquetas, aprovisionamiento de agua, y se definieron las características mínimas que deben tener fresadora y barredora de succión. El espesor mínimo a fresar será definido en función del daño que se encuentre en las diferentes capas asfálticas. Estos cambios no solo mejorarán los trabajos de fresado como tal, sino que serán una herramienta para una mejor planificación de la intervención como tal. Para el artículo 462, reciclado de mezclas en caliente, este material fresado, después de pasar por un tratamiento de molienda y de tamizaje, se convierte en agregado pétreo de reciclaje, APR por sus iniciales. Estas iniciales fueron usadas para su designación, en la cual también se denota el tamaño máximo que puede haber en el lote escogido, U, y el tamaño nominal del agregado pétreo de reciclaje, D. A partir de aquí, el artículo 462 fue realizado sobre la base de metodologías que han sido utilizadas en Europa, África y América, las cuales buscan una calidad de ese agregado pétreo de reciclaje. Por lo tanto, se crearon categorías en función de las propiedades intrínsecas de la parte granular y la parte bituminosa de ese agregado pétreo de reciclaje. En la parte granular, lo primero que se debe analizar es cuántos materiales ajenos hay en el lote de estudio, es decir, madera, metales, plásticos, los cuales también están clasificados en categorías en esta norma. Dependiendo del contenido de estos materiales ajenos en el lote de estudio, se rechazará o se aprobará para la utilización. Ya aprobada esta etapa, se evalúa la granulometría de la parte granular y se clasifica según su calidad. Lo mismo se hace con los parámetros de resistencia y siempre se pide reportar el origen de los agregados pétreos de reciclaje, ya que el origen de estos agregados pétreos de reciclaje es el que define el comportamiento de la futura mezcla. Después de una separación de la parte granular y la parte bituminosa, se hace una evaluación del contenido de asfaltos que también es categorizado.
Y finalmente se evalúan las propiedades índices de ese material bituminoso de reciclaje, el que por supuesto también categorizamos. Una vez caracterizado el agregado pétreo de reciclaje, las diferentes categorías le van a decir al usuario cuánto porcentaje puede utilizar en las diferentes capas asfálticas de rodadura o de base. Teniendo como soporte la norma americana y la norma europea y tomando en cuenta metodologías de instituciones reconocidas francesas, se adaptó a los estándares del INVIAS, tanto en la parte granular como en la parte bituminosa. Hay que hacer relevancia sobre eso. Ningún número de la norma 462 fue tomado al azar o arbitrariamente de otras normas. Todas las propiedades fueron tomadas sobre la base de la normativa colombiana, que muchas veces inclusive resultó más exigente que las normas mismas europeas. Esto les proporciona a los constructores una fórmula de trabajo definida bajo 7 parámetros, los cuales son determinados a partir de fórmulas empíricas o de la norma colombiana. En consecuencia, podemos decir que los colombianos, a partir de ahora, contamos no solo con una normativa, sino con una guía que direcciona el uso de agregados pétreos de reciclaje como herramienta para subsanar muchas veces las falencias de granulares que tenemos en muchas partes del país. Y asimismo, una alternativa para el bitumen de la mezcla, ya que no contamos con una gama rica de bitúmenes colombianos. Dado el cuidado que hay que tener con este tipo de mezclas con agregados pétreos de reciclaje, se definió un estudio de formulación estándar para todo tipo de mezclas recicladas, en el cual se evalúan 4 niveles de comportamiento de la mezcla asfáltica. En el primer nivel se evalúa la sensibilidad al agua y la compactación a partir de un ensayo de compactador giratorio. Si después de realizados estos ensayos los resultados son conformes, se pasa al siguiente nivel, que es la evaluación del abollamiento. Una vez conforme el abollamiento, se pasa a la evaluación del módulo complejo. Y finalmente, si el valor de módulo complejo es conforme, se procede a evaluar la mezcla en el dominio de fatiga. Como dificultad, se encontró que no se cuentan investigaciones con validaciones académicas que permitan dar rangos de tolerancia a los diferentes niveles. Por lo tanto, solo se exige el reporte de los resultados. Pero por otro lado, dejamos algunos valores mínimos recomendados que pueden ayudar a guiar la evaluación de las mezclas. Esta falta de datos experimentales dificultó mejorar el artículo 461 de mezclas recicladas en frío y mezclas recicladas a temperaturas tibias, las cuales, al querer desarrollar una metodología como la que se presentó en esta norma, no permiten tener una fórmula de trabajo completa. Por lo tanto, se recomienda avanzar en el tipo de reportes obligatorios para todo tipo de mezclas recicladas y realizar campañas experimentales colombianas que nos permitan referenciar la tecnología adecuada para este tipo de procedimientos, los cuales, y no está por demás decirlo, contraen muchas ventajas, tanto económicas como ecológicas, por su afinidad con la economía circular. Y algún día definir intervalos de tolerancia nacionales. Una última recomendación es definir la propiedad jurídica de los agregados pétreos de reciclaje en todos los casos posibles. Para presentar los artículos a cargo del Grupo 3, con ustedes el ingeniero Juan Manuel Lizarazo Marriaga. Bueno, muchas gracias. Básicamente, nosotros estuvimos trabajando en el grupo número 3, que se encargó de actualizar 11 artículos correspondientes a elementos de concreto hidráulico. Estos 11 artículos, digamos que se dividieron en 4 clases generales, así los abordamos desde el punto de vista metodológico. Inicialmente, pues digamos que trabajamos en lo que corresponde a los artículos 630 y 501, que es concreto estructural y suministro de cemento hidráulico. Posteriormente, trabajamos lo que corresponde a los pavimentos de concreto hidráulico, artículo 500, ¿cierto? Se trabajaron básicamente bases de concreto y capa de rodadura de adoquines en concreto, 505 y 510, y un cuarto grupo
que corresponde a elementos prefabricados, principalmente tuberías, en concreto simple y concreto reforzado, cunetas y bordillos de concreto. Ese fue, digamos, el trabajo que se realizó por parte de este grupo. Principalmente el trabajo fuerte pues se encaminó a el artículo 630 y el 500, que eran pues de alguna manera los que tenían una mayor extensión en términos de que abarcan obras que tienen una importancia un poquito mayor, siendo los otros pues igualmente importantes. Bien, este artículo 630, básicamente que corresponde a concreto estructural, pues de alguna manera resume mucho de los elementos que se tienen en cuenta, digamos, en estos elementos de concreto reforzado. Entonces, pues digamos, una de las tareas que se hizo fue redirigir hacia este artículo muchos de los elementos que estaban presentes y que eran comunes en los diferentes artículos. Eso permitió pues homogeneizar todos los 11 artículos que se llevaron, digamos, en términos de actualización. Sobre los elementos particulares, se realizó un ajuste de los conceptos y requerimientos para los materiales cementantes y adiciones suplementarias. Pues hoy en día nuestro cemento que está trabajando el país pues corresponde a un cemento hidráulico, ¿cierto? A partir del año 2014, con el cambio de normativa NTC 121, pues digamos que cambiaron los elementos que nosotros teníamos en términos de materiales cementantes. Y en ese sentido, pues hubo una actualización y ajuste respecto a la normativa en este artículo 630. También se realizó un ajuste y una actualización de los requisitos actuales en todo lo que tiene que ver con los elementos de construcción y sobre todo control de calidad. Básicamente se trató de hacer una revisión muy estricta en términos de procesos constructivos y control de calidad y finalmente pues se entregó lo que se pudiera considerar el estado del arte. Adicionalmente, este artículo 630 pues es un eje principal, ¿cierto? Habla mucho y está dirigido principalmente al material, entonces muchos de los artículos que tienen que ver con él se armonizaron, ¿cierto? Quedando pues digamos un cuerpo un poquito más uniforme y pues de alguna manera mucho más coherente. Adicionalmente, pues ya lo mencioné, se actualizó lo referente a la normativa de cementos. Digamos que el cemento pues definitivamente es este insumo principal y en ese sentido pues digamos que nos armonizamos con nuestra normativa actual NTC 121, pero adicionalmente también pues se hizo una armonización con el tema de las adiciones que se usan actualmente en el concreto, ¿cierto? Que pueden usarse en los materiales cementantes y que están, digamos, normalizadas y de uso frecuente, pero pues que anteriormente no estaban incluidas. Adicionalmente, se incluyeron algunos requisitos para el uso del agregado reciclado, desde luego que teniendo en cuenta, digamos, la situación nacional y de la investigación nacional que apenas está comenzando a generarse con algunos proyectos de investigación, pues se propuso, ¿cierto? En el cual pues se consideran algunos aspectos, pero pues se tienen en cuenta algunas limitaciones debido a digamos, el desarrollo que tenemos nosotros como ingeniería en el tema, en el cual estamos avanzando, pero estamos en una etapa todavía pues relativamente de iniciación. Un aspecto muy importante en este artículo 630 fueron que las definiciones y el establecimiento de los requisitos de durabilidad, resistencia y clase de concreto. Ustedes saben que los temas de durabilidad en los últimos años han cobrado una gran importancia, ¿cierto? Los diseños pues tienen que ser igualmente resistentes que durables y en ese sentido pues se trató de hacer un ejercicio riguroso para poder incluir, digamos, estos elementos dentro de este artículo. Los nuevos requisitos de durabilidad, ¿cierto? Se abordaron desde dos ópticas, una prescriptiva, que es lo que venimos haciendo, pues digamos, tradicionalmente a través de la normativa, ¿cierto? Y se incluyó de manera novedosa, pues unos elementos de desempeño, ¿cierto? Con unos criterios de acuerdo a lo que se conoce y el estado del arte en la normativa, pues principalmente internacional en este caso.
También, pues en el tema de resistencia y clases de concreto, se dejaron algunos elementos que se consideran importantes en la clase de concreto, principalmente para poder armonizar este artículo con el Código Colombiano de Puentes, ¿cierto? No pueden ir de alguna manera divorciados, entonces en ese sentido pues se dejaron algunos elementos que pudieran generar alguna conexión para ese tipo de situaciones. Adicionalmente, se incluyeron algunos requisitos ya más particulares para concreto masivo, para el tema de los recubrimientos, calidad del acero, almacenamiento de agregados, equipos de transporte y frecuencias de realización de ensayos. Bien, adicionalmente en el artículo 500, pues que se hizo la revisión y la actualización, se realizaron unos cambios pues que se consideran o se consideraron en su momento pertinentes, pues básicamente orientados a, digamos que incluir y ajustar, ¿cierto? Las definiciones y los elementos, digamos que tienen una relación directa con el estado del arte, ¿cierto? Tratando de evitar de alguna manera algún tipo de, digamos, de subjetividades al respecto. Se incluyeron los requisitos actuales que, digamos, se pueden encontrar en la construcción de pavimentos de concreto. Se precisaron una serie de elementos respecto a los temas asociados a control de calidad. Bien sabemos que los pavimentos rígidos pues son una condición que demanda un estricto control y se trató, digamos, de alguna manera de generar esas condiciones para poder garantizar ese control de calidad. Se incluyeron adicionalmente consideraciones respecto a los aspectos que tuvieran que ver con los tramos de prueba y de manera también pues muy importante, como ya lo mencioné, se armonizó con el artículo 630 de estructuras de concreto. En términos generales, se ajustaron los conceptos y criterios para estos materiales cementantes y adiciones suplementarias, ¿cierto? Esto de acuerdo a al estado actual, digamos, de la condición industrial colombiana como de la normativa nacional e internacional. Se ajustaron y actualizaron los requisitos actuales para la construcción y control de la calidad y se armonizó el artículo 630 concreto estructural. Una de las dificultades más importantes que se encontró en la actualización de los artículos fue principalmente, digamos, la ausencia, ¿cierto? O la limitada disponibilidad de investigaciones que pudieran de alguna manera sustentar algunos de los elementos que se incluyen en los artículos. Entonces, en ese sentido, pues digamos que hay dos reflexiones al respecto. Uno, digamos que mucha de la información que tenemos pues fue traída de la normativa, ¿cierto? Normativa principalmente pues nacional e internacional, y se requiere que exista, digamos, una apuesta muy importante por la academia y por la industria, tratando de alguna manera de generar información y datos que permitan generar, pues digamos, valores, límites y especificaciones propias con algunos de los materiales que nosotros tenemos. Básicamente como recomendaciones, pues queda finalmente actualizar el resto de los artículos que corresponden a otros elementos de concreto, ¿cierto? Es necesario que esa actualización, pues digamos, se siga dando, pues para poner a punto, digamos, todo el grupo de artículos que tienen que ver con concreto, y se necesita adicionalmente, pues realizar investigaciones que permitan de alguna manera apropiar tecnologías que permitan de alguna manera generar datos, como decía anteriormente, ¿cierto? Y que nos permitan, pues digamos que crear también una base sólida técnico-científica que nos permita pues actualizar con un poco más de armonía en cuanto a lo que se hace en el terreno por parte, digamos, de estas estructuras de concreto y de manera particular los pavimentos rígidos. El ingeniero Maximiliano Vargas nos presenta los ajustes de forma realizados. Para la etapa de diagramación, después de discutir diferentes propuestas con la Subdirección de Estudios e Innovación, la que se muestra en pantalla fue el formato elegido. Esta tiene un patrón de color azul aguamarina, que en la psicología del color denota confianza, seguridad y crecimiento.
Además, está adoptado por Presidencia para el Ministerio de Transporte por contener la característica de emprendimiento. La tipografía tiene trazos finos y sin serifas, lo que genera una agradable vista y lectura y no contiene exceso de aire. Dentro de los documentos se resaltó el carácter obligatorio de los requisitos, haciendo una conjugación del verbo deber con el fin de resaltar dicho carácter. Esto genera una manera de enunciar más evidentemente los requisitos dentro de los documentos. Se revisó que la expresión de las cantidades y unidades estuviera acorde al Sistema Internacional de Unidades adoptado para la Comunidad Andina. Además, se ajustó la presentación de las citas dentro del documento. Se estableció un diseño de 2 columnas dentro del documento y una columna para cada una de las tablas con el fin de facilitar su lectura y comprensión. Finalmente, se ajustó la organización y distribución dentro del documento con el fin de controlar la aparición de viudas y huérfanas. A continuación, se presentan las recomendaciones para futuras actualizaciones. Uno de los elementos importantes que se considera desde el punto de vista de, digamos, de la norma del artículo 630 es principalmente el uso de residuos de construcción y demolición, RDCs, que de alguna manera se introdujeron dentro del artículo, ¿cierto? Se dejaron algunos requisitos en los cuales pues todavía su uso se encuentra limitado a un mayor conocimiento del material, pero nos permite de alguna manera generar una motivación, ¿cierto? Para que, digamos, la industria comience a pensar y a mirar hacia estos materiales, pues que son tan utilizados a nivel mundial. Actualmente, en elementos de concreto, pues quedan limitados a que principalmente su desempeño sea similar al de los agregados que tenemos de origen pétreo y un límite desde el punto de vista del uso porcentual, ¿cierto? Pero está más pensado como una motivación, ¿cierto? Que invite a desarrollar elementos, digamos, de fundamentación desde el punto de vista de la investigación y tecnología para poder, pues, digamos, desarrollar, pues, ya en futuras versiones, condiciones propias para su aplicación masiva, como se está haciendo en otras latitudes. Es importante notar que los residuos de construcción y demolición RCD son permitidos en el diseño de estructuras de concretas hidráulicas. Sin embargo, todavía es muy prematuro permitirlo en el uso de mezclas de concretos asfálticos. Para eso necesitamos campañas experimentales robustas con materiales locales provenientes de diferentes tipos de desechos, porque esta es una de las grandes incógnitas. Pueden haber desechos, pero de uno o de otro origen, y pues obviamente esto abarca una cantidad importante de ensayos. Especificar y determinar sus propiedades intrínsecas y sus características, y obviamente identificar el potencial uso de esos materiales en mezclas asfálticas. El origen de este tipo de residuos son de tipo de aluminio y silicato, que sus ácidos no necesariamente son tan compatibles cuando hacemos nuestro mastic para hacer nuestra mezcla asfáltica, y es por eso que se debe ser muy cuidadoso en el uso de este tipo de materiales. Por otro lado, la forma de las partículas también puede afectar el desempeño de este tipo de mezclas, ¿sí? Por ser materiales con unos índices de alargamiento o aplanamiento que no necesariamente se ajustan a lo que nosotros estamos empleando en las mezclas asfálticas tradicionales que utilizamos. Es importante recalcar que Europa todavía no se ha atrevido a caracterizar y a identificar las propiedades de este tipo de materiales, a pesar que grandes empresas y el gobierno en general han dedicado esfuerzos y recursos, y muy pronto esperaremos tener eso, pero de momento ellos no se han atrevido a hacer este tipo de especificaciones. Nosotros estamos todavía en mora siquiera de empezar con la caracterización básica. Respecto a las mezclas asfálticas en calientes, es necesario profundizar en la definición de su uso, aplicabilidad y aporte de la mezcla. Adicionalmente, es necesario estandarizar los procedimientos de diseño con el estado actual y las necesidades de Colombia, ya que no hay compatibilidad, digamos, para este tipo de mezclas.
Es necesario la inclusión de mezclas asfálticas tibias como norma individual. Actualmente hay, digamos, una mezcla entre mezclas tibias, frías y calientes que también puede generar o inducir ambigüedades o errores en la aplicación de estas nuevas tecnologías. Este tipo de inclusión de esta mezcla asfáltica es supremamente importante para Colombia porque podemos reducir el consumo energético y podemos también disminuir las emisiones a la atmósfera. Sobre la base de un contexto internacional, tenemos los Estados Unidos que desarrolló la metodología SuperPave, basado en la amplia gama de bitúmenes que tienen y las propiedades de origen de sus granulares. Prácticamente para cada proyecto ellos tienen un material con el que pueden responder a las necesidades del proyecto. Europa, por su parte, también estandarizó sus bitúmenes y sus granulares en diferentes categorías en función de su calidad y ofrece una amplia gama para que el constructor escoja en función del mercado local que tenga a su disposición. Pero un ejemplo valioso, Australia, que desarrolló una metodología basado en las restricciones que le impuso la naturaleza, ya que sus bitúmenes son en su composición molecular oxidados por defecto. Es por eso que la clasificación australiana es totalmente diferente a todas las metodologías del mundo. Por nuestra parte en Colombia, como ya lo dijeron anteriormente, solo tenemos un bitumen base, que si sumándole los otros dos bitúmenes que vienen en la 410 que podemos obtener, solo nos da 3 tipos de bitúmenes. Además, la metodología con la que se evalúa la mezcla frente a sus propiedades dinámicas no es estándar. Es decir, que la evaluación de la mezcla se está dejando casi que en un 100% al criterio del ingeniero, exceptuando las de alto módulo. Y estos estándares son necesarios para el desarrollo del patrimonio vial del país. Entonces, dado que no tenemos una amplia gama como los europeos o los americanos, dado que nuestros granulares tienen un origen variado en todo el territorio nacional, hay que ser conscientes que las especificaciones actuales no se adaptan a todas las necesidades del territorio colombiano. Y para el desarrollo de unas especificaciones que se adapten a esas necesidades, solo se puede lograr con experimentación local, la cual se tiene que adaptar a las necesidades de los colombianos, ya que si adoptamos estándares de calidad de otras partes del globo terráqueo, nuestro papel como ingenieros pasa a un segundo plano y sería un problema más de traducción. Y el resultado sería el mismo que tenemos el día de hoy, que esos estándares no serían adaptados al territorio local. Sin embargo, esta actualización permitió ver los puntos débiles de cada una de las especificaciones INVIAS y le entrega las herramientas al INVIAS para poder desarrollar una metodología local en la que todos los colombianos ganaríamos. La actualización de las normas es un trabajo a largo plazo y que involucra recursos técnicos y financieros importantes. Colombia está en mora de tener el desempeño de asfaltos colombianos que nosotros denominamos DAC. En primera medida, es necesario hacer una regionalización de cada uno de nuestros departamentos, regiones o municipios, inicialmente en función de su temperatura y de los materiales locales para optimizar dichos materiales en proyectos de infraestructura y que no estos proyectos se vuelvan prácticamente solamente transporte de materiales. Paralelamente, INVIAS, junto con diferentes análisis y reportes con diferentes metodologías, puede ir adelantando un inventario para poder hacer estandarización y por eso es necesario empezar a hacer los reportes a partir de este momento en todos los proyectos. A nivel de laboratorio, ¿sí?, es necesario interactuar todas las diferentes opciones de ligantes, de materiales granulares o no para cada una de las regiones. Lo ideal es que cada región tenga sus propios materiales y dependiendo de eso podamos analizar los rangos de tolerancia de un material o no, de un proyecto no, también en función de su tipo de tránsito. Es un trabajo muy importante y esto no lo puede hacer ni INVIAS, ni la academia, ni los industriales. Es un trabajo mancomunado
que requiere años de investigación. Por otro lado, nosotros los ingenieros tenemos que ser conscientes del uso de los recursos naturales y en términos del consumo de energía, de la huella de carbono y de la economía circular, donde realmente nosotros estamos muy por debajo, digamos, de los adelantos que se han hecho en países más industrializados. Es necesario entonces para esa aplicación identificar materiales locales, nuevos materiales, nuevas tecnologías, pero esto es un trabajo que requiere de todas las universidades, todos los entes de control, todas las entidades gubernamentales y todos los contratistas. Y pues es necesario empezar a hacer eso. Para la Universidad Nacional o para cualquier ente que pretenda modificar unas normas sin campañas experimentales o datos determinísticos, pues realmente es muy difícil avanzar en la estabilización o en establecer nuevos parámetros de control. Y para terminar, con ustedes el equipo técnico del INVIAS y de la Universidad Nacional con el que se contó para esta actualización. Dentro de los agradecimientos al equipo técnico del Instituto Nacional de Vías, en la dirección técnica el ingeniero Guillermo Toro, en la subdirección de Estudios e Innovación, la ingeniera Gladys Gutiérrez, el ingeniero Mario Alberto Rodríguez, y dentro del equipo de trabajo de la subdirección a la ingeniera Carolina Alarcón, a la ingeniera Neila Teresa Moreno, al doctor Francisco Andrade y al ingeniero Diego Alberto Giraldo. Así como el desempeño de una estructura de pavimentos depende de la interacción de cada una de las capas y de los materiales que la conforman, el desarrollo de este tipo de normas no puede ser realizado por una sola persona. Y por eso es necesario contar con un trabajo realizado por un equipo valioso, ¿sí?, que se conforma por diferentes profesores de diferentes áreas, cada uno de ellos especializado en algún tema o tópico. Dado las especificidades de esto, pues cada profesor de los que hicimos parte de este trabajo tuvo a cargo especialistas e ingenieros de apoyo que permitieron realizar este trabajo. Son ellos, las nuevas generaciones, los que esperamos en 20 o 25 años puedan empezar a tener elementos para mejorar las normas basadas en experimentaciones robustas y en datos análisis determinísticos. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del ingeniero Camilo Ríos, Carlos Gómez y Manuel Perilla. Los docentes que hicieron parte de este trabajo, todos adjuntos a la Universidad Nacional, fueron el ingeniero Octavio Coronado, Mauricio Tapias, Julio Colmenares, Juan Manuel Lizarazo, Ferney Betancourt y Carlos Murillo. Álvaro Pedraza, Ana María Latorre, Angélica Marcela Orjuela, Ángela Patricia Álvarez, Carlos Román, César Ramírez, Diego Peña, Eliana Gómez, Nicolás Hernández, José Andrés Cruz, Luis José Parra, Luis Dari Pulido, Maximiliano Vargas, Nicolás Ortiz, Oscar Fabián Espinel, Ronald Steven Garzón. La Universidad Nacional de Colombia les agradece su atención. Muchas gracias. Como pudieron ver, ingeniería, tecnología y todos los recursos científicos e intelectuales de la Universidad Nacional de Colombia estuvieron presentes en este proyecto de actualización que se hizo gracias al aporte y el apoyo de la Subdirección de Estudios e Innovación, el INVIAS, y por supuesto el interés de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Brevemente, uno de nuestros investigadores, la profesora Carol Murillo, dará unas palabras de cierre. Tenemos problemas con el audio. Ok, Denise, creo que podemos seguir. Muchas gracias. No tenemos en este momento conexión. Muchas gracias a ti por toda la coordinación de este evento, al doctor Guillermo, a la ingeniera Gladys, a la ingeniera Carolina y a todos los miembros del INVIAS que nos estuvieron ayudando en este proceso de actualización respecto de las 56 especificaciones del tomo 1 de las nuevas especificaciones generales de construcción de carreteras. Desde la Universidad Nacional, muchísimas gracias y muy amables. Denise. Ingeniero, muchas gracias a usted
por su intervención y su acompañamiento durante todo el evento, al igual que a la Universidad Nacional de Colombia por la explicación en detalle y también el agradecimiento a esas 747 personas que nos acompañaron en la socialización de las 56 especificaciones generales de construcción de carreteras. Pues les deseamos un excelente día y hasta luego.